mis queridos teleamigos. Estábamos hablando que el próximo 5, vamos a tener un seminario sobre las postrimerías, cielo, infierno, muerte, pecado, juicio, todo eso. Y vamos a hacer unas reflexiones sobre los temas que son muy importantes. San Ignacio de Loyola consideraba mucho en los retiros la meditación sobre el infierno. Y mucha gente se convertía en los retiros de San Ignacio. Yo creo que ahora lo han quitado para hablar solo de la misericordia de Dios. Sí es importante hablar de la misericordia. Yo hablaba con un sacerdote y le dije, mire, en febrero vamos a hacer un retiro inmenso sobre las parábolas del Evangelio, que es muy importante. Es que no podemos mutilar el Evangelio, no podemos cercenar el Evangelio, quitarle el tema del Apocalipsis, del fin de los tiempos, del infierno, de los ángeles, de los demonios. No, no podemos. Es decir, el paquete es completo, la Biblia es completa. Es decir, predicar una sola cosa y dejar de predicar otras cosas es convertirse en una secta, decía Juan Pablo II. Entonces hay gente que dice como al profeta Jeremías, miren, no me hables de desgracias, háblame de la misericordia de Dios. Sí, le hablamos de la misericordia. ¿Cuántas veces hablamos de la misericordia? Muchas veces. Aquí podemos revisar los programas y las clases de Biblia que dicto los sábados también y los martes. De modo que hablar de la misericordia es muy importante, pero hablar del infierno es muy importante, hablar del fin de los tiempos es muy importante. Si no, lea los acontecimientos de afuera para que pueda discernir los signos de los tiempos. A mí me da mucho miedo que el Señor vaya mañana y nos diga, hipócritas, ustedes ¿por qué no saben discernir los signos de los tiempos? Es decir, bajo el manto de que Dios es misericordioso, y Ana Catalina habla de eso aquí, de la justicia y la misericordia, y del balance entre la justicia y la misericordia. Entonces, por el manto de la misericordia, entonces vamos a dejar condenar mucha gente porque no le hablamos del infierno, por ejemplo, o del purgatorio, o no le hablamos de esa tormenta que se avecina sobre el mundo del colapso económico mundial, por ejemplo. No, lo estamos palpando, lo tenemos encima, la noticia diaria, y no queremos verlo. No va a pasar nada, no se preocupe, no se afane, y hacemos una negación no solamente psicológica, sino teológica, ¿no? Y decimos, no, eso siempre ha pasado. San Pedro en la carta dice que cuando sobrevengan estas desgracias, los hombres en son de burla dirán, eso siempre ha pasado. Y esa es la disculpa. Siempre ha habido estos aguaceros, siempre ha habido estos 4 terremotos del mes pasado, siempre ha habido todas estas cantidades de asesinatos, de vilezas, de infamias, de corrupción, de injusticia. Sí, siempre. Con eso quedamos satisfechos y ya no pensamos en más. Lo mismo pasa con las postrimerías. Nosotros vamos a tener ese seminario y acuda pronto allá de la Corporación Belén, transversal 22 bis 6035, transversal 22 bis 6035, y consiga su escarapela porque vamos a hacer ese seminario en el Colegio de la Presentación, y yo les tengo la sorpresa de Jesús de Marinilla, de Sandrita, de Alexander Vergel y de otra persona que estuvo en el infierno. Y eso es muy importante, que hablar de eso. Así como en febrero hablaba yo con un sacerdote y tengo otro, vamos a hacer un seminario por allá dentro de 3 meses sobre las parábolas de las parábolas del Evangelio, que no se ha hecho un seminario sobre eso. De modo que es muy importante que manejemos todos los temas, no manejemos un solo tema, ¿no? Si nos dedicamos monotemáticamente a hablar de milagros y de prosperidad, nos volvimos una secta y convertimos la religión en un negocio. 1 Timoteo 6, hay de los que hacen de la religión un negocio. Y eso ahora sí que se ve. Yo le creo a un sacerdote que me contaba una profecía que el Señor le dio. No digo quién porque lo crucifican. Decía, muchos católicos se están volviendo sectas, especialmente los carismáticos, en las sectas de la prosperidad, ¿okay? A conseguir dinero a través de la fe. Los evangélicos es usual que suceda, y que no prediquen, por ejemplo, esto del infierno, el purgatorio, no creen en el purgatorio. Por eso Ana Catalina dice, veo el purgatorio de los protestantes, dice, pobrecitos, nadie ora por ellos, nadie ora por ellos.
De modo que pongamos a orar por las almas del purgatorio, que ofrezcamos sacrificios, penitencias, rosarios, misas, oraciones, jaculatorias, obras de caridad, limosnas. La caridad cubre multitud de pecados. Señor Jesús, que te conozca y me conozca, Señor Jesús.